maravilloso en esta mañana. Gracias, te damos, Padre. Gracias, Santo, Santo, Santo. Alabamos tu nombre, Señor, bendecido. Tú eres bueno para siempre, con tu misericordia, tu compasión para siempre. La gracia de nuestro Salvador Yeshua, el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, tanto aquí como allá, donde pueden conectarse con nosotros a través de esta plataforma digital en el día de hoy, en la cual Dios nos permite utilizar para llevar la palabra a cada uno de ustedes y que así ustedes puedan recibirla y pueda el Espíritu Santo traer iluminación a sus corazones, pueda el Espíritu Santo intervenir en tu necesidad, la de los tuyos, la de tu comunidad, la de tu nación, porque donde llega la palabra de Dios llega la vida, donde reciben la palabra de Dios reciben la vida. Donde llega la palabra del Señor, llegan cambios, y cambios para bien. Así que si tú necesitas vida, si tú necesitas cambios, si en tu casa necesitan vida, necesitan cambios, si en tu ciudad necesitan vida, en tu nación necesitan cambios, recibe la palabra del Señor. Busca la palabra del Señor, escudriñala, porque ella te hará bien. Te hará bien a ti, a los tuyos y a tu comunidad, a tu nación. Por eso desde esta plataforma lanzamos la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de la verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, el nombre que es sobre todo nombre, de Yeshua el ungido, Yeshua el unigénito Hijo del Padre, Yeshua el Redentor y Salvador de nuestras almas. A Él proclamamos, a Él anunciamos. Y en esta mañana es un gozo poder continuar con la exposición de la palabra en el tema que iniciamos hace una semana. En el día de hoy continuamos con el protocolo del cielo, segunda parte. Te invitamos a que compartas y gracias a los que han compartido la semana pasada, los que compartieron el video, los que compartieron la instrucción, y de la misma manera les vamos a pedir en el día de hoy que sigan compartiendo, porque queremos llegar a más almas. Cuando tú compartes, estás colaborando con el plan de Dios de evangelizar el mundo entero, de establecer el reino de Dios en todos los corazones de los hombres sobre la faz de la tierra. Cuando digo hombre, digo mujer, porque varón y hembra los creó. Y el término hombre bíblicamente tiene una doble manifestación. Dije una doble manifestación, varón y hembra. Varón y hembra. Y a todos ellos quiere llegar el Señor. Si tú compartes, vamos a estar llegando a más almas que puedan oír, vamos a poder llegar a más naciones que todos puedan oír, para que el plan de Dios sea establecido como Él así lo quiso, como así Él lo ha manifestado. Y este día seguimos en Hebreos capítulo 12, verso 14, en el nuevo pacto, la carta que lleva ese nombre, Hebreos, a los hebreos. Pero hoy no es que vamos a decir que estamos hablándole solamente a los hebreos, estamos hablando a todo hombre y toda mujer que ha creído en el Salvador Yeshua,
y que se autodenomina cristiano, si tú te autodenominas cristiano, a ti va a vivir esta palabra en el día de hoy. Si tú te denominas hijo de Dios, hija de Dios, a ti va dirigido este mensaje el día de hoy. Porque créeme, el Señor quiere hablar contigo, así como ha hablado con nosotros, sobre la verdad de esta escritura, Hebreos 12, 14, y el contexto que la encierra, en la cual estamos predicando, en la cual estamos instruyendo para que Dios sea exaltado y tú seas y yo seamos edificados, formados conforme al plan de Dios para con nosotros aquí en esta tierra, la tierra de los vivientes. Dice el verso 14 del capítulo 12 de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una continuación que tenemos que llevar adelante: la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Y dentro de ese término nadie entramos todos. Todos en la tierra. Todos en el cielo y todos debajo de la tierra. Porque nadie implica a todos. Paz y santidad. Sabemos, recordando un poco lo que tocamos la semana pasada, que a paz nos ha llamado Dios. Es el primer llamado que Dios le hace al hombre, a la mujer, a paz con él primero, y luego a paz con todos los demás habitantes de la tierra, toda la demás creación, a paz. La paz se adquiere y la hemos adquirido, la hemos obtenido por el fundamento de Dios que está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invocar el nombre del Señor. Así está escrito. Y en el fundamento que Dios ha establecido para la paz, paz con Dios número uno, paz con todos los demás. Segundo, esta paz está fundamentada en Él. Y Él ha dicho que es amor. Esta paz está fundamentada en amor. Hay quien ha dicho, y está escrito también en un verso que no lo podemos sacar de contexto, pero se ha utilizado mucho y se repite mucho, y por el hecho de repetir mucho ese verso, como que no se ha enfocado más el fundamento que debe de estar presente en nuestra construcción. Porque si alguno construye, si alguno edifica, si alguno reedifica, ha dicho el Señor, está escrito, necesita edificar sobre el fundamento que Dios puso, que es Cristo Jesús, que es Yeshua, la principal piedra del ángulo, la cual ha venido a ser tropiezo para muchos. Ha mandado el Señor a que si vamos a edificar o sobre edificar, tenemos que hacerlo en ese fundamento, apuntando al único que puede sostener toda la estructura, y se llama Cristo, se llama Yeshua, y Él es el amor. El verso que estaba mencionando, que quiero mencionar, es que se repite mucho: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la escritura que estamos
enfatizando en el día de hoy en Hebreos 12 y 14, dice: seguid la paz con todos, seguid la santidad con todos. Pero ¿a dónde vemos la fe ahí? Porque lo que se enseña a través de la paz, lo que se enseña a través de la santidad, es el amor de Dios. Entonces, si hay algo que necesitamos volver a enfocarnos, es en el amor de Dios, porque es a través del amor de Dios que se establece la paz, número uno con Dios y número uno con nuestros semejantes. Sin amor no puede ser restaurada la paz con Dios ni la paz con la humanidad. Porque Juan 3:16 lo revela el Espíritu Santo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él, en Yeshua, no se pierda y tenga que redención, tenga salvación. Entonces, si la primera paz que llama el Señor a restaurarse es con Él, de la única manera que tú y yo podemos ser restaurados a esa paz es a través del amor de Cristo, es a través del amor de Dios. Claro, la fe viene por el oír de la palabra. La palabra fue enviada y la palabra se hizo carne. Juan capítulo 1 lo podemos ver en el Evangelio. Juan capítulo 1 lo declara, lo expresa, lo manifiesta, que el verbo, el logos, fue hecho carne. El amor de Dios está ahí presente para nosotros, buscando que sea restaurada tu paz con Él, mi paz con Él y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Entonces, amor tiene que volver al vocabulario de nosotros. El amor tiene que volver a ser notorio en nuestro vivir, en nuestro desarrollo de vida. Es necesario el amor. Entonces, al otro lado está la santidad. ¿La santidad qué es la santidad? Tal vez te has preguntado qué es la santidad. Santificarse, consagrarse. Santificarse, consagrarse, te lleva a tener santidad. Santificarse, consagrarse, es un proceso. Es un proceso de separación del pecado. Y en este proceso, para poder tener santidad, para poder llegar a ese estado, se necesita Cristo, otra vez, el fundamento, porque es a través de su sangre que nos limpia, nos purifica, y es a través de ese proceso que somos santificados. Y todo ello se hace presente en nuestra vida a través de la palabra viva, a través de la palabra viva que es Cristo, así como a través de la palabra escrita que representa a Cristo. Por eso el Señor dijo en la oración, nuestro Salvador, que expresó Juan en el capítulo 17, en el verso 17, Yeshua dijo en esa oración al Padre: Padre, santifícalos. O sea, llévalos en el proceso
para que puedan ser santos. Le dijo, santifícalos, llévalos al estado de santidad. Y luego dijo, a través de tu palabra, que es la verdad. Entonces, necesitamos pasar por ese proceso de santificación, de consagración, para poder llegar al estado de santidad donde el Señor ha establecido seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Y no podemos descartar este proceso. No podemos olvidarlo, no podemos dejarlo a un lado y tratar de avanzar, porque no podemos dejar a Cristo atrás. No podemos dejar a Yeshua a un lado. No lo podemos dejar de lado. Tenemos que andar con Él, en acuerdo con Él. Tenemos que vivir en acuerdo con Él. Él es el fundamento. Y Él nos ha enseñado a cómo debemos de proceder en este nuevo andar, en esta nueva vida. Y en este nuevo andar y en esta nueva vida necesitamos la paz con Dios y la paz con nuestros semejantes. Y necesitamos la santidad para poder andar con Dios. Para poder estar en Dios, para poder andar con Dios, necesitamos estos dos elementos de nuestra vida, porque es protocolo del reino de los cielos. Y este protocolo no es para algunos y para otros no. Este protocolo es para todos. Porque hay un ejército de Dios equipado, blindado, atentos para hacer cumplir este protocolo del reino de los cielos. Y no podemos violentarlo, no podemos escaparnos de esos ángeles, de esos arcángeles, de esos querubines, de esos serafines. No, ellos están muy atentos a la labor, porque Dios ha decretado su palabra, pero sus ángeles la ejecutan a la orden y las instrucciones de su precepto. Ejecutan, llevan a cabo las instrucciones. Cuando habla de precepto, el Salmo 103, verso 20, está hablando de las instrucciones que Dios ha dado, por su palabra ha dado y ha mandado órdenes a la tierra, y los ángeles oyen esa instrucción y la hacen una asignación que no descansan hasta que cumplen con lo que Dios les ha prescrito y les ha hecho oír, porque ellos tienen que oír la voz de Dios. Y cuando oyen la voz de Dios, todo el tiempo ellos están oyendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres redimidos, llamados a ser hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, con una asignación que se le ha dado la tarea de comerse el rollo, de digerir la palabra y de declararla sobre la faz de la tierra. Por eso depende de tu voz y de la mía que la palabra de Dios se haga oír en la tierra de los vivientes, para que los ángeles que ejecutan su palabra se activen, se muevan. No es que yo le digo a alguien muévete y te mueve, no. Es que yo declaro la palabra de Dios, y él, al oír mi voz declarando la palabra de Dios, ellos, ángeles, van a entrar en acción en tus contornos, en tu entorno, en mi entorno, porque ellos obedecen la voz de su precepto. O sea, la voz de su instrucción, ellos la van a obedecer. Y cuando hay uno o hay alguien que no guarda el protocolo del cielo,
va a ser detenido, va a ser confrontada, de tal manera que haya un arrepentimiento en tal hombre o en tal mujer, para que cambie su manera de proceder y pueda someterse al protocolo del cielo, que es que necesita paz y necesita santidad para poder andar en acorde con el Salvador, con el Padre de las luces, con Elohim, con el Espíritu Santo, porque son tres las manifestaciones de nuestro Elohim. Y para andar en acorde, para andar en acuerdo, es necesario andar en paz, número uno, y en santidad, número dos. Por lo tanto, si no hay paz en nosotros, si no hay santidad en nosotros, tendrás que preguntarte con quién estás andando en el día de hoy. Tendrás que preguntarte con quién estás caminando en el día de hoy. ¿Con quién? Porque si no hay paz y no hay santidad, contigo no está andando el Señor Santo. Si no estás andando en los requisitos, en el reglamento del reino de los cielos, paz y santidad, Cristo no está andando contigo. El Espíritu Santo no está andando contigo. El Padre de las luces no está dando testimonio de ti, porque no estás en acorde, porque no estás, mira, verticalmente alineado con el protocolo del cielo. Y aunque suene duro, y aunque suene difícil lo que estoy hablando, es la revelación del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. No podemos andando en nuestra propia forma y manera. Si andamos y decimos que estamos haciendo una asignación del Padre de las luces aquí en la tierra, tenemos que andar conforme a lo que Él ha prescrito y ha dicho que es la manera que debemos de andar. ¿Qué dijo y qué dice el Señor? Sed santos porque yo soy santo. Y no podemos quedarnos en el ABC, en los inicios elementales, donde el dogma predominó en nuestras vidas y pensábamos equivocadamente que la vestimenta podía hacernos santos. Cuando la Biblia habla de vestidos nuevos, no habla de este tipo de ropa o de este tipo de vestimenta, de lo que tú te pones encima de tu cuerpo para ocultar tu desnudez. No, habla de una cobertura más real y más profunda a lo que pueden ver tus ojos físicos. Está hablando de una vestimenta de santidad. Está hablando si estás vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que dice la Escritura que son las acciones justas de los santos. Lino fino, vestidura que Dios quiere que te pongas y me ponga. No está hablando de esta ropa externa, está hablando de la vestidura espiritual, está hablando de un lino fino, blanco, puro, resplandeciente. Está hablando de acciones justas, o sea, la justicia está aplicada y también la santidad está aplicada, la consagración está aplicada. A esa vestidura se refiere la Escritura por el Espíritu Santo, por la Escritura. Claro, entendemos
que la ropa externa también, este tipo de ropa es importante porque no podemos estar mostrando una irresponsabilidad ante la grande nube de testigos que tenemos delante. Claro que no. Por eso cada oficio tiene un uniforme. Oh, ¿acaso no te has dado cuenta que para cada oficio hay un uniforme? ¿Acaso el que trabaja con la salud del cuerpo no se viste de blanco y se pone una bata o una capa o un robe? Y cuando lo miramos, lo identificamos, oh, es un doctor, es una doctora. ¿Y qué nos hace entender su oficio? Su vestidura. O si vemos a un bombero y vemos a un policía, ¿cómo podemos distinguir entre uno y el otro fácilmente? A través de la vestidura que lleva. O sea que la vestidura es un asunto que marca al individuo por el oficio el cual está ejerciendo, por el oficio que está ejerciendo. El uniforme lo muestra. Si es un piloto de avión, si es un soldado, si es un general o es un capitán, el uniforme lo expone. O sea que en cada oficio hay un uniforme. ¿Y por qué nosotros, en el oficio más importante de todos los oficios, no nos importa? ¿Por qué no nos importa? Y nos ponemos y nos vestimos como decían allá en el campo, muy adentro en la montaña. A mí no me da la gana. Pero esto no se trata de si te da la gana o me da la gana. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el protocolo del cielo? ¿Acaso alguno de ustedes ha ido a una corte terrenal? Ante un magistrado, un hombre de carne y hueso, y entra en la sala que él llama, esta es mi sala, esta es mi corte. Y hay un protocolo en esa corte terrenal y dice, el oficial a cargo dice, póngase de pie, que el magistrado o la magistrada van a entrar. Y para que ellos entren, se le demanda al que está dentro de la sala que se ponga de pie. Y sabe que tú para estar ahí no puedes estar ahí como tú quieres o como te da la gana. Por el simple hecho de entrar adentro de la sala de la corte, te requiere que estés vestido adecuadamente, correctamente. Y eso es en asuntos terrenales, ante hombres y mujeres pecadores. ¿Cuánto más habrá una demanda, habrá un protocolo en el reino de los cielos para nosotros mostrarnos en el oficio que Dios nos ha otorgado? Porque esto no es un asunto que yo me llamé. No se trata de que nos llamamos, se trata de que Dios nos llamó. Con doble L, no con ñ, no con N y tilde, no con la ñ, con doble L, llamado. Sí, hay un llamado, porque todavía está en vigor el protocolo del reino de los cielos a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todavía está vigente a que tú y yo lo sigamos, a que tú y yo lo continuemos
Dios ande contigo. Quiere que Él te respalde. Quiere que Él dé testimonio de ti. Acatemos el protocolo del reino de los cielos. Entremos en la instrucción, entremos en obediencia. Paz y santidad para como el Señor te nos llamó. Oímos la semana pasada la introducción. Oímos cómo Dios llamó a Moisés. Lo llamó del fuego que estaba en aquella zarza, que era una manifestación de Dios. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés corrió hacia aquel fuego que estaba en la zarza. Ardía el fuego y la zarza no se consumía, pero de adentro del fuego salió la voz: Moisés, Moisés. Quítate la sandalia que traes, porque el suelo que estás pisando es santo. Lo confronta con la santidad. Antes de poder estrechar una conversación con Moisés, establece que hay una barrera que para atravesarla tiene que quedarse afuera de esa barrera el pecado. La maldad, la venganza, la ira, el enojo, la falta de perdón. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios. La ira, la venganza, el enojo, los deseos de venganza tienen que quedarse fuera de los parámetros donde está el santo de santos, que convierte a todos esos parámetros en un lugar santo y separado. Luego vemos a un Josué, sucesor de Moisés. En el capítulo 5 de Josué, en el capítulo 5, verso 15. Vamos a ver un momentito a Josué. Porque hemos oído mucho a Moisés. Pero mira cómo dice Josué. Josué capítulo 5, verso 15. Respondió el príncipe del ejército del Eterno a Josué. ¿Con quién está él hablando? Con un ángel. Porque los ángeles son el ejército de Dios que hacen valer el protocolo del cielo. Le dice el ángel, que era un príncipe del ejército del Eterno, a Josué: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Acaso no se lo dijo a Moisés antes? ¿Por qué se lo dice a Josué? Porque hay que seguir el protocolo del cielo. Hay que seguir el protocolo del cielo. Esto es para todos. Moisés era el líder. Partió Moisés, Dios escogió a Josué, le dijo: continúa con la tarea, entra a este pueblo, a la tierra que le di. Pero lo primero que le dice: Josué, tienes que quitarte las sandalias, tienes que desprenderte de lo que has hecho que no es bueno delante de Dios, porque ahora el lugar que estás pisando y que vas a caminar es lugar santo. ¿Ves que hay que seguirlo? ¿Ves que hay que continuarlo? Josué 5:15. Para aquel que no lo había oído, Josué 5:15. Escríbelo, apréndelo. Vemos más adelante al rey David, ya cuando es rey, ya después que ha pasado todo ese tiempo de preparación,
que sabemos que fue ungido siendo un muchacho, mató a Goliat. Después el rey Saúl lo llevó a su trono, a su casa, por las razones que ya sabemos. Pero luego David entró en intimidad con Dios, aprendió que en un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, así está escrito. Y David, en una manera de humillación, reconoció siempre a su Padre de las luces, siempre reconoció a Dios, siempre lo amó y siempre estaba indagando en la presencia de Dios, siempre estaba preguntando a Dios, porque él nunca quiso y no quería que Dios quitara el Espíritu Santo de su vida, la cual él entendía que necesitaba esa presencia maravillosa todos los días de su vida para poder llevar a cabo el oficio que Dios le había entregado, que era rey de Israel, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios lo amó de tal manera que le prometió que su reino nunca tendría fin. Tremendo, para Dios hacerle una promesa de ese calibre, de esa magnitud a un hombre de carne y hueso. Tuvo Dios que haber amado a David de una manera muy especial y le prometió un reino que no tendría fin. Y eso está por cumplirse y va al cumplimiento, como él lo dijo, porque es de la genealogía de David que vino el Salvador del mundo, el cual es y será Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero y el León, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Y tendrá cumplimiento la profecía, porque el que prometió es fiel y verdadero, y él lo cumplirá. Pero David dijo, yo quiero que veamos en el Salmo, en el capítulo 24, hay algo aquí que llama mi atención, porque David, cuando es confrontado de parte de Dios, David, en el capítulo 24 de los Salmos, en el verso 3 y el verso 4, él reconoce, y dice el verso 1, del Eterno en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. Y luego hace una pregunta en el verso 3. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? Y él lo hace meditando y observando. Porque ¿a dónde subió Moisés? Al monte. ¿A dónde era que subían cuando Dios te mandaba? Al monte. ¿Cuántas experiencias vivió Moisés en el monte? Y sucesivamente hombres que temieron a Dios. Y David estaba meditando y contemplando todo este panorama. Y él mismo se pregunta, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién podrá estar en pie en el lugar santo? O sea, él está reconociendo lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo a Josué. Él lo está reconociéndose a Dios para poder subir allá donde está Dios, a las alturas. Yo necesito entender lo que es santidad. Pero en el verso 4 él mismo recibe la respuesta y él mismo la expresa con su propia voz. Y dice el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, el limpio de manos estipula que no le ha hecho mal a nadie, que está en paz con su prójimo,
ha tomado ira en sus manos para hacerle daño a su prójimo, lo primero que él reconoce es el que esté limpio de manos y tenga un corazón puro, dice el verso 4, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño. Observen, dice el 5, este será el que va a cargar con el respaldo de Dios, porque llevará la bendición del Eterno. Y llevará, dice el 5, la justicia del Elohim, que es su salvación, o sea, que habrá cumplido con los requisitos, el protocolo de los cielos, y podrá tener de parte del reino de los cielos, de parte del Padre de las luces, de parte del Rey de Reyes, la encomienda, porque ha sido encontrado limpio, ha sido encontrado puro, ha sido encontrado recto, y no hay en él obstáculo para poder andar en acorde con el cielo. Eso lo reconoce David en estos versos. Entonces, vamos a ver un evento más. Ya estamos llegando al punto clave. Vamos a ver otro asunto de otro hombre de Dios. Este se llamó Isaías. Yo quiero que veas conmigo en la Biblia el profeta Isaías en el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 1 en adelante, yo quiero que veas ahí. Vimos a Moisés, a Josué, vimos a David, cómo fueron confrontados por la santidad, por la paz, por el protocolo de los cielos, a través de ángeles, que son el ejército de nuestro Señor, que hacen velar y cumplir el protocolo del cielo. Ahora veamos este caso de Isaías, el profeta. Dice el verso 1 en el capítulo 6, y aconteció en el año de la muerte del rey Usías, que vi al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime. Está declarando ¿quién? Isaías. Veamos que él hace la declaración, pero pone en claro una temporada. Hace una mención de un evento de la muerte de un rey llamado Usías. ¿Por qué él hace notorio el evento de la muerte del rey Usías? Si él está hablando del trono de Dios y va a empezar a hablar del trono de Dios, ¿por qué sería necesario hablar de la muerte de un rey llamado Usías? Le voy a decir algo ahora. Le voy a explicar por qué. Porque hay un protocolo en los cielos. Y este protocolo en los cielos es para todos. Para el hombre y la mujer, para el sacerdote, para el rey, para el profeta, para el pastor, para el evangelista, para el maestro, para el apóstol. ¿Se me quedó alguien? Porque dijo el Señor y me ha dicho y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, cuando dijo nadie, ni rey, ni sacerdote, ni profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni profeta, ni maestro, ni pastor, ninguno, es para todos.
y hace evidente la muerte del rey Usías, porque el rey Usías empezó a reinar a temprana edad, siendo un muchacho. Reinó 52 años, si no me falla la memoria, 52 años. Y empezó bien. Empezó y hizo cosas buenísimas. Durante su reinado hizo cosas buenas. ¿Sabe qué pasó? Que por su acción de un buen rey, Dios lo prosperó. Dios le dio en abundancia. Dios lo prosperó. Estoy hablando de Usías, el rey. Pero por causa de ser prosperado y el hombre descuidarse, porque no es malo ser prosperado. En la tercera carta de Juan, en el verso 2, está escrito que la voluntad del Señor es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. La voluntad del Señor es que seamos prosperados. Pero ¿qué pasó con Usías? Cuando fue prosperado, se descuidó y entró en un orgullo por causa de lo próspero que era siendo rey. Y aquel orgullo lo llevó a violentar el protocolo de los cielos. Por eso Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué? Porque eso tenía que ser expuesto, porque hubo una corrección ante el protocolo del reino de los cielos con aquel rey, porque en su orgullo se cegó y se le olvidó que el que estaba llamado de parte de Dios a quemar incienso en el templo era el sacerdote. No le era permitido al rey, como rey, quemar incienso, porque está entrando en un terreno donde los que estaban llamados a quemar incienso estaban llamados a vivir una vida de santidad. Por eso los sacerdotes, levitas, pueblos separados, tribus separadas, a santidad por causa de la labor. Ahora, Usías entra, quita a un lado al sacerdote, él como rey se pone a quemar incienso, violentó el protocolo. Las reglas establecidas las violentó. ¿Y qué le pasó? Le llegó el castigo por la desobediencia. ¿Cuál fue? Le cayó una lepra encima. Le dio lepra. ¿Y qué pasa con el leproso? El leproso no puede vivir en la libre comunidad, porque en aquel tiempo la lepra, como hoy, es contagiosa y se pega fácilmente. En aquel tiempo tenían que apartarse de toda la gente y vivir aislado por la condición de la lepra. Ahora tenemos un rey que en desobediencia le cae lepra y no puede estar en público por la lepra. Tuvo que ser aislado todos los días de su vida, que fueron 68 años de vida, 52 años de reinado, porque empezó a reinar siendo niño, pero por violentar el protocolo de los cielos, le cayó una lepra. Lo tuvieron que apartar, aislarlo. Y le llegó ¿qué? El día de su muerte. Cuando muere el rey Usías, o sea, Isaías lo presenta porque está hablando de protocolo. Ahora le dice a la gente, eso pasó
por su desobediencia. Y yo le voy ahora a contar algo, dijo Isaías. Y dice en el verso 1 que Isaías dice: vi al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime, y la falda llenaban la casa. Y en otra versión dice: y la casa estaba llena del esplendor de Dios. Me gusta mucho esa. La casa donde está el trono estaba llena del esplendor de la presencia del Eterno. Dice el verso 3 que cuando él llega ahí, en el verso 2, se encuentra con unos seres angelicales que tenían 6 alas. Protocolo del cielo. Tenían 2 alas para cubrir sus rostros, 2 alas para cubrir sus pies y 2 alas para volar. Dice el verso 2. Pero dice el verso 3 que ellos se alternaban y decían con su voz: Santo, Santo, Santo. Yo quiero que usted se imagine ese escenario. Isaías, un hombre de carne y hueso, en la casa del Eterno. Ahora los serafines le salen al encuentro, le dicen con voz de estruendo: ¡Santo! 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 Lo gritaban. Y se lo decían unos a otros, entre ellos mismos. Yo me imagino que era un ambiente de alerta, diciéndose uno a los otros: ¡Santo! O sea, el protocolo, hay un hombre aquí metido, está Isaías: ¡Santo! ¡Santo! Y el lugar se estremecía por la voz de los serafines. Porque hay un protocolo y hay ángeles que defienden el protocolo. Loco, levanta, la tierra está llena de su esplendor, porque el Eterno es el que dirige los escuadrones de los ejércitos del reino de los cielos. El Eterno Sebaot. Dice el verso 4: y los umbrales de la puerta temblaban cuando decían: Santo, Santo, Santo. Los umbrales de las puertas se sacudían y la casa estaba llena del esplendor del Eterno. Y entonces Isaías se da cuenta de lo que está pasando y dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Ay de dolor! A-Y, ¡ay de dolor! ¿Por qué? Porque estaba en un panorama que si no había una corrección en su estado, iba a haber la muerte. Y él dice: ¡ay, soy hombre muerto! ¿Por qué? Porque él era un hombre en pecado. Porque estaba en un estado de pecado. O sea, hay protocolo en los cielos. Y hay ángeles que hacen valer las reglas de ese protocolo para el que sea. Isaías era un profeta. Era un profeta. Y
antiguo pacto, fue el profeta que más escribió. Al escrito del profeta Isaías le llaman el evangelista del antiguo pacto, porque de todos los profetas fue el más que habló y escribió y profetizó de Yeshua, 600 o 700 años antes de Yeshua. Es tal así que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, lo mismo que tiene toda la Biblia en el componente de sus libros. 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. Eso le puede dar a usted una idea de la comprensión que tenía de parte del Espíritu Santo para poder escribir, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero si él era uno de los que escribió siendo guiado, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que haber tenido una cercanía con el Espíritu Santo tal para poder escribir tanto. Pero en la primera confrontación, cuando lo llevan al trono y le enseñan la casa donde está el Eterno, lo primero que queda establecido y claro es que necesitaba ser santificado. Vean, que le estoy trayendo hombres de la Biblia. Con todos ha pasado de la misma manera. Esto no es un invento de nosotros. Este es el protocolo del reino de los cielos y está en las páginas de la Biblia. Y el Espíritu Santo quiere que volvamos a la Biblia. El Espíritu Santo quiere que volvamos a las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo quiere que volvamos a Él para tener entendimiento de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo quiere que te olvides del dogma. Mamá, Sokaya, mi amaja, Sama, estará Sokaya. Isaías está ahí y declara lo que está viendo y presenciando. Soy hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos. He pecado con lo que he dicho por mi boca. Se reconoce. Me voy a morir, aquí estoy muerto, porque este lugar es santo y yo soy pecador. Tengo labios inmundos. Y mire lo que pasó. Él se tocaba la boca, dice el 7. Dice que el verso 6 dice, pero uno de los serafines voló hacia Isaías y tomó un carbón encendido, dice, en la mano, y lo tomó como unas tenazas. Lo tomó como unas tenazas del altar. Dice el verso 6. Y el 7 dice, y tocó la boca de Isaías y le dijo, he aquí esto, toca tus labios y quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Ahí está. ¿Por qué tenía que ser intervenido con el fuego del altar de Dios? Porque el pecado tenía que ser quitado. El corazón de Isaías tenía que ser purificado. Porque Dios es fuego purificador, pero también Dios es fuego consumidor. Y aquí, antes de que el fuego lo consumiera, vino la intervención del protocolo del cielo. El serafín tomó con una tenaza aquel carbón encendido y lo pasó por los labios del profeta. Y le dijo, tu culpa es quitada, tu pecado es limpio. ¿Y por qué lo cogería con unas tenazas? ¿Sabe por qué lo cogió con unas tenazas? Porque los serafines son ángeles de fuego. Y si el fuego del serafín, lo tocaba, lo quemaba. Tuvo que tomar un carbón encendido con unas tenazas para que la esencia del serafín no afectara el cuerpo de Isaías.
y cogió una tenaza, cogió el carbón. Ahora, con el fuego que lo consume, con el fuego que purifica del altar de Dios, limpió la culpa de Isaías, para que no muriera en el lugar santo, para que no muriera ante la presencia de Dios. Protocolo de los cielos. Entonces, veamos para terminar Mateo 5:8, un verso clave, un verso corto, pero que encierra todo lo que hemos hablado desde el principio hasta el final. Y esta palabra la dijo nuestro Redentor, esta palabra la ha dicho nuestro Salvador Yeshua. Y él dice en el día de hoy, Mateo 5:8 está escrito: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, felices, dichosos. ¿Quiénes? Los que tienen un corazón puro, los que tienen un corazón limpio, o sea, los que no están violentando las reglas del reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Quiere decir que ahora, por los méritos de Yeshua, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Siempre que estemos lavados por la sangre de Cristo, siempre que tengamos la paz con Dios y con los semejantes nuestros, siempre que respetemos el protocolo de los cielos, podemos entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios y oír a Dios. Y entonces Dios depositará sobre nosotros su esplendor, depositará sobre nosotros su justicia, y nosotros podremos aquí en la tierra andar estableciendo el reino de Dios en cada corazón de hombres y mujeres que reciben el reino de los cielos de la misma manera que Dios quiere, en la manera que Dios preparó, en la manera que Dios estableció, porque no es conforme a las religiones de los hombres, no, es conforme a lo que Dios estableció por Cristo. Todo lo hizo Él, para Él y por Él. Todo le pertenece a Él. Todo tiene que ser conforme a lo que Él ha establecido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una escritura que el Espíritu Santo la trae a mi corazón en esta mañana y me hace eco. Si no me falla la memoria, creo que fue en el libro del predicador, en Eclesiastés, donde dice el Señor: en todo tiempo sean blancos tus vestiduras. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Y luego dice: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Y qué quiere decir eso? Que en todo tiempo tú y yo tenemos que asegurarnos de estar limpios de corazón, de que la vestidura del lino blanco sea resplandeciente en todo tiempo, y que la unción esté sobre nuestra cabeza, o sea, que nuestros pensamientos estén alineados con la mente de Cristo, que estemos bien puestos a la presencia de Dios y a la presencia de los hombres, que estemos bien puestos. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento
aumento sobre tu cabeza, que estemos bien puestos. Primero para Él y luego para la grande nube de testigos que tenemos delante. Amén. Esa es la palabra que el Señor me ha dado el día de hoy. El protocolo de los cielos, segunda parte. Yo quiero hacer una oración para cerrar esta palabra, cerrar este mensaje en esta segunda parte. Te invito para que, si el Señor te ha hablado, si el Espíritu Santo te ha confundido, si el Espíritu Santo te ha redarguido, te invito para que repitas conmigo esta oración ahora, en voz alta, repítela, que tú te oigas. Es necesario que creamos con el corazón, pero es necesario que confesemos con nuestra boca. Está escrito en el libro de la carta romana. Señor, en este momento he oído tu palabra a través de esta plataforma digital. Te doy gracias por permitirme oírla. Entiendo que estás hablando a mi corazón. Entiendo que estás llamando mi atención. Entiendo que estás hablando a mi corazón. Entiendo que me estás enseñando, me estás instruyendo como lo hiciste con Moisés, con Josué, con David, con Isaías y con tantos otros. Que para llegar a tu presencia tenemos que estar en paz y santidad. Hoy quiero volver a tu palabra. Hoy quiero volver al protocolo del cielo. Yo no quiero agradar a los hombres más que a ti. Yo quiero agradarte a ti sobre todas las cosas. Habilítame en el día de hoy. Concédeme la paz que necesito hoy. Concédeme la santidad que necesito en el día de hoy. Y que a partir de esta hora yo pueda caminar en acuerdo con el cielo, en acuerdo con mi Redentor. Y que yo pueda seguir las instrucciones del reino de los cielos aquí en la tierra. Para poder llevar tu justicia y para poder llevar tu palabra a quien tú quieres que la lleve. Si no me quieres llevando la palabra, en el don que me has entregado yo pueda funcionar, así sea encerrado o intercediendo en oración, o así sea sirviéndote, sirviendo a mi prójimo en alguna manera. Como tú estableciste de mí, yo quiero hacer. Como tú planificaste de mí, yo quiero que sea. Yo quiero que sea en mí lo que tú dijiste arriba que yo iba a hacer aquí en la tierra. No quiero atrasarme más. No quiero detenerme. Quiero avanzar. Quiero aprovechar el tiempo de ahora en adelante siendo lo que tú has dicho que yo soy. En acuerdo contigo y en relación estrecha contigo. Aquí estoy. Lávame, límpiame, perdóname y santifícame como la respuesta a la oración de Yeshua en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Heme aquí, Señor. Me entrego a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Libértame, sáname, empodérame con el Espíritu Santo. Es mi oración y te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por ese y esa que han orado, que han hecho la oración. Te los encomiendo, te los entrego en tus manos. Declaro que sean desatados de los ángeles ministradores para este momento. Ejecuten tu palabra, ejecuten tu orden, tu precepto y hagan
lo que debes de hacer en esas almas, ahora mismo, cuando oyen tu palabra predicada desde esta plataforma, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el que necesita paz, dásela. El que necesita santidad, dásela. El que necesita liberación, dásela. El que necesita, Señor amado, perdón, dáselo. El que necesita salud, sánalo. El que necesita liberación de vicios, de cadenas, de yugos contrarios al tuyo, dásela. Libera, 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 libera. Sean libres, declaro. Sean sanos, declaro. Sean salvos, declaro. En el nombre de Yeshua Mashiach. Sean atraídos con fuerzas de amor a Cristo. Ahora, ahora, ahora. Lo declaro. En el nombre de Yeshua Mashiach. Comparte, share. Y será hasta la próxima ocasión con el favor de nuestro Dios. Chao.